Damos la bienvenida al economista Marco Flores. Él es miembro del Foro Económico del Ecuador. Múltiples problemas políticos agobian diariamente al país y es importante saber allí, economista Flores, cómo marcha la economía ecuatoriana. Cordial saludo, Gustavo. Espero que se encuentren todos bien por Cuenca. Y un saludo para su audiencia, para en la linda ciudad de Cuenca. Bueno, la economía no marcha bien porque, entre otras cosas, tenemos un grave problema de seguridad, ¿no? Y cuando, aparte del manejo económico, hay problemas de seguridad, hay problemas de inversión, claro, surge y se agudiza la pobreza, el desempleo, el subempleo. Y las expectativas de la gente se reducen, la gente pierde optimismo. De manera que el problema número uno, según dicen todas las encuestas ahora, seguido de la economía, es sin duda alguna la seguridad. Bueno, el modelo que ha escogido el gobierno, no ahora, ¿no? Hace 5 años, es un modelo yo lo considero absolutamente neoliberal porque los principios y planteamientos neoliberales los veo aplicados aquí. La reducción del gasto público, lo que se conoce como el Estado mínimo, que es lo que busca este gobierno, la venta de las empresas públicas, la reducción del empleo público, es lo que estamos viendo. Dice que para lograr equilibrios fiscales que no se han logrado, pero lo que sí se ha logrado es desacelerar fuertemente el crecimiento económico que requiere el país y tenemos un problema grave de inversión. Entonces, en este modelo las expectativas no son buenas, ¿no? No son las mejores y podrían mejorar, podrían cambiar de manera sustantiva. ¿Es un efecto de políticas neoliberales o de falta de eficiencia ese factor que va preocupando a la ciudadanía, la subejecución presupuestaria por parte del Estado? Mire, yo desde hace tiempo analizo la ejecución presupuestaria y ahora en estos últimos tiempos que el tema ha reflotado, mi criterio es el siguiente, Gustavo. Mire, hay 23 sectores en el presupuesto del Estado, ¿no? Hay un cuadro incluso de los 23 sectores donde consta el dinero que ha sido asignado, ya codificado el dinero, o sea, valores que se tienen que cumplir, versus lo ejecutado. Lo primero que le tengo que decir es que yo no creo que la subejecución, es decir, esta falta de ejecución presupuestaria de las instituciones públicas se deba exclusivamente a mala gestión administrativa, mala gestión o regular en el año. Sí hay mala gestión en varias instituciones, sin duda alguna, pero no creo que esa sea la única causa. Yo mucho me temo que aquí hay ciertas restricciones impuestas por el ministro de Finanzas para no girar el dinero y ciertas limitaciones que hacen que no se gire el dinero o que se restrinja la cantidad o las dos cosas. Porque todos los expertos dicen que el dinero sí hay, pero que el Claro, puño no se afloja. claro, entonces no es solo un problema de las instituciones y su falta de ejecutividad, pues ¿cómo ejecutan si no tienen la plata? Y esto cae fundamentalmente en la gestión del ministro Cueva, del ex ministro Cueva. Mire usted lo que pasó con un paisano suyo que estaba aquí de ministro de Obras Públicas. Cuando él salió del trabajo, cuando él salió del empleo con el ministro, dijo que no podía trabajar porque tenía proyectos por 700 millones de dólares y no tenía el dinero. Entonces, cuando usted ve la ejecución presupuestaria, es mínima, pero es mínima no por falta de gestión del exministro, es mínima porque no le entregaron los recursos. Entonces, hay que diferenciar lo que significa el no entregar los recursos de la mala gestión en cada una de las instituciones. Yo creo que es una mezcla de esas dos cosas, más este concepto neoliberal del Estado mínimo, de que el Estado estorba, de que hay que reducir en definitiva la presencia del Estado, de que hay que vender lo público, que es en lo que se empeña este gobierno, pero además lo dice cada que puede el propio presidente de la República. De manera que yo creo que es una mezcla de todo esto lo que está Ahora, ocurriendo. ¿qué tan Lo importantes grave, son las reservas? El hecho de que Ecuador pueda tener reservas, ya sea para cumplir con sus múltiples obligaciones o para eventualidades que se den. Pasamos en alguna etapa en la que Ecuador, por el contrario, estuvo ya bastante desprotegido. así es, actualmente las reservas internacionales están en 9.300 millones de dólares.
el Ecuador podría tomar sin ningún problema 2.000 millones de dólares de ahí, pero este gobierno eh, apoyó una ley, más bien dicho, el presidente de la República y sus legisladores apoyaron una ley al final del gobierno del señor Moreno, que es la Ley de Defensa de la Dolarización, que en nada defiende la dolarización. Las reservas internacionales no tienen nada que ver con la dolarización. Y en esa ley se prohibió el uso de las reservas internacionales. Yo me refiero a un uso prudente, no al saqueo de las reservas, sino a un uso prudente. Entonces, evidentemente, los recursos que podrían destinarse a producción, a impulsar la actividad económica, el consumo, el crecimiento y el empleo, escasean. Hágase usted una pregunta y todos hagámonos una pregunta en voz alta. ¿Es lógico que en un momento donde arrecian realmente las necesidades, haya alguien que se le ocurra en una institución no gestionar los recursos, es decir, no utilizar los recursos? Me parece muy difícil. Hay un problema adicional que hay que reconocer. El empleado público, el funcionario público más bien dicho, tiene temor de la Contraloría. La Contraloría aquí está paralizando varios proyectos. Yo personalmente he conversado con algunos funcionarios públicos y conozco de cerca. Hay temor en invertir, hay temor en contratar. Además, en la forma en que se llevan los procesos aquí, no todo el mundo es pillo ni sinvergüenza. Hay pillos y sinvergüenza, pero no se puede medirle con la misma vara a todo el mundo. Hay gente honorable también. Entonces, esa gente honorable también tiene temor de lo que hacen los subalternos por debajo, cómo se elaboran los concursos, en fin. Sí, este es un problema de conjunto en general, pero para eso están los gobiernos, este liderazgo del gobernante o de los gobernantes para producir los cambios. Y esto es lo que no se ha visto. Permítame darle una cifra que le va a resultar interesante, Gustavo. Estaba mirando la última publicación de la ejecución presupuestaria, justamente al mes de junio, esta del presupuesto general del Estado, que vamos a hablar de todo el sector público. En el presupuesto general del Estado hay un capítulo que se llama Plan Anual de Inversiones y está codificado un valor, es decir, plata inamovible de ahí, un valor de 3.084 millones de dólares para el año 2022. Y de estos 3.084 millones se han utilizado 300 millones. Esto quiere decir que apenas la ejecución es de 9.7%. ¿Para Por qué eso, fin era este bueno, para fondo? todos los fines significa la inversión social pública, ¿no? A inversión Por social eso, en general. Ya. por eso usted está viendo los problemas en los hospitales, el desabastecimiento de medicinas, de equipos quirúrgicos, lo que están señalando los médicos, lo que dicen las personas que tienen que pasar por este calvario, la falta de medicinas, lo que está pasando en las escuelas y colegios, en fin, lo que estamos viendo en el Ecuador todos los días, precisamente por esto. Pero aparte de esto, porque este es solamente el presupuesto general del Estado, usted tiene lo que los economistas llamamos, y la ley ecuatoriana denomina, el sector público no financiero. El sector público no financiero es todo el sector público del Ecuador, menos las instituciones públicas financieras, que son la CPN, el Banco del Estado y el Banco de Fomento. Ahora bien, ¿qué ha pasado aquí? Esto es verdaderamente increíble lo que le voy a señalar. Las cifras que le voy a dar, las que le acabo de dar, pertenecen al Ministerio de Finanzas y al Observatorio de la Política Fiscal. Las que le voy a dar en este momento al sector público no financiero pertenecen a la última publicación del Banco Central. Este es para el periodo enero-mayo de todo el sector público. En medio de semejante crisis que tiene el Ecuador, el balance primario del sector público. ¿Qué es el balance primario? Es la diferencia entre ingresos y gastos. El balance primario del sector público al mes de mayo arroja un superávit de 2.479 millones de dólares. Les repito la cifra, 2.479 millones de dólares. Y el balance global, que es el balance primario menos el pago de intereses de la deuda pública, en el mismo periodo, enero-mayo, arroja un superávit de 1.752 millones. Tendríamos que interpretar esto también que Ecuador tiene liquidez. Claro, la pregunta es cómo es esto posible. ¿Cómo es esto posible en un momento de semejantes necesidades en el Ecuador? Ujú. Esto es mala política económica.
Entonces, mientras tanto, usted ve que se engorda la Reserva Internacional, porque la gente con razón dice en las entrevistas que yo he hecho, ¿a dónde está yendo la plata? La plata está yendo al pago de la deuda pública y a engordar la Reserva Monetaria Internacional. El Ecuador está debiendo 80.000 millones de dólares. Pues si usted mira lo que publica el Ministerio de Finanzas, que se llama la deuda pública agregada, ¿qué es la deuda pública? Y lo que en esa misma publicación aparece como otros pasivos por pagar, son 80.000 millones. ¿Qué dice el Fondo Monetario? El Fondo Monetario dice que el Ecuador, entre el año 2022 y 2026, tiene que pagar un promedio anual por capital e intereses de esta deuda pública de 9.300 millones de dólares. 9.300 millones de dólares, Gustavo, anuales, significa el 27% del presupuesto general del Estado actual. Una barbaridad. Y es una barbaridad porque no tenemos crecimiento económico. Entonces, lo que está haciendo el gobierno desde hace 5 años es que toma la plata de la inversión para pagar la deuda. Y como tampoco le alcanza con esa plata, se endeuda más. No ha generado crecimiento económico para pagar la deuda. Ningún país puede pagar su deuda solo contratando nueva deuda para pagar la vieja deuda. Usted necesita impulsar la economía, impulsar el crecimiento para que el SDI recaude más. ¿Cómo han Hace pocas influido, horas, hace cómo han pocas horas influido, economista Flores, dos factores que se han dado en el marco de este gobierno? El uno, el incremento de impuestos con estas reformas que se hicieron, y el otro, un factor foráneo, la elevación en el precio del petróleo, que ha quedado en promedio muy por encima de lo que se presupuestó. claro, se presupuestó $59 con 20 centavos del barril de petróleo ecuatoriano para exportación. Y el Ecuador en los primeros 6 meses de este año ha vendido a 93 millones, a $93 en promedio. Eso le ha significado al Ecuador un ingreso no previsto, un regalo, si usted quiere ponerlo así, de más de 1.000 millones de dólares que no estaban previstos. Y aún así, mire usted lo que está viviendo el Ecuador. Entonces, claro, la pregunta surge nuevamente, ¿a dónde se va la plata? La plata se está yendo para pagar la deuda y para acumular plata en la Reserva Internacional. Ministerio de Finanzas, en vez de favorecer la inversión pública, acumula dinero en la Reserva y las otras instituciones públicas también. Por eso tiene 9.300 millones de dólares, cuando podría usar una parte prudencial de la Reserva para impulsar producción, pero eso no es lo que se hace. Hace pocas horas acabo de colocar yo en las redes sociales los cuadros del Foro de Economía, los nuevos cuadros del Foro de Economía, sobre la proyección que nosotros hemos hecho en el Foro de Economía y concretamente que las hace un extraordinario matemático con el que cuenta el foro, que es el ingeniero Hugo Ruiz, un ingeniero politécnico, que es parte del Foro de Economía, sobre la recaudación tributaria estimada para el año 2022 y el año 2023. Y usted va a ver que relacionada con el PIB, es decir, con el tamaño de la economía, que es lo que técnicamente hay que hacer, es más baja que años anteriores. La razón es bien simple. Usted lo decía hace un momento. Se incrementaron impuestos, ¿no es cierto? Ha subido el precio del petróleo. Pero la recaudación tributaria, digamos, cuando se incrementan impuestos, la recaudación tributaria sube, pero baja la demanda. Sube porque le está sacando más plata a determinados sectores, pero la demanda baja y es lo que está ocurriendo en la economía. Es decir, esa es una receta bastante mala y que ha sido probada en la economía como mala, porque el Ecuador está saturado de impuestos. Es cuestión de ver lo que pasa con los aranceles. Colombia, Perú tiene un arancel de 1.2% y el Ecuador del 10.2%. Colombia de menos del 6%. Chile alrededor del 4%. Los Estados Unidos de menos del 2%. ¿Cómo compite el Ecuador? Pero el 80% de las importaciones ecuatorianas son primas y bienes de capital indispensables al proceso productivo. Entonces usted tiene un proceso productivo carísimo que se traduce en precios de venta elevadísimos que nos está matando a todos, ¿no? ¿Cómo piensa usted se debería actuar, que debería hacer el gobierno para aprovechar esa liquidez de una mejor manera y catalizar la economía? Hacer todo lo contrario de lo que está anunciando el actual ministro de Finanzas. El actual ministro de Finanzas dice que este año el déficit lo va a bajar al 2%. Él habla de 2.000 millones de dólares. Y dice además que el próximo año lo quiere bajar a 700 millones de dólares, lo cual es medio punto del PIB.
Si el ministro de Finanzas logra hacer eso, que yo dudo, va a destruir, literalmente a destruir, lo poco que queda de inversión pública en el Ecuador. Y por supuesto, eso se va a traducir en graves problemas de desempleo, sobre todo de desempleo público, en carencias en la actividad económica, en que el Ecuador siga teniendo un crecimiento económico mediocre y siga teniendo los graves problemas de desempleo y subempleo. ¿Qué es lo que debe hacer para contestar su pregunta? El Ecuador tiene que impulsar el crecimiento económico, un crecimiento sostenido. No puede tener un déficit del 2% este año. Si es que realmente el ministro cumple lo que dijo cuando se posesionó en las funciones, que iba a impulsar de manera decisiva, dijo, la inversión. Si es que él haría eso y pasaría de las palabras a las acciones, el déficit en este año debería estar, de acuerdo a nuestro cálculo, entre el 3 y el 3,1% del PIB. ¿Es malo eso? No, no es malo, porque va a generar crecimiento económico que nos va a permitir más adelante pagar el déficit, cubrir el déficit. Y hay que cubrir el déficit con crecimiento de a poco, no estrangulando ni asfixiando la economía como están haciendo. Y peor aún, liquidando lo poco que queda de inversión social pública. ¿Y para qué le puedo decir lo que dice para el próximo año? Imagínense lo que sería reducir el déficit al 0,5% del PIB. ¿Cómo crecemos? No podemos crecer. El problema sería gravísimo. Hay que cubrir el déficit, hay que pagar las deudas, pero hay que generar crecimiento económico para eso. Ahí está la receta de la economía de los últimos 2000 años, porque el que descubrió esto era el emperador Trajano de Roma. Queremos agradecerle nuevamente por su participación, economista Flores. ¿No? Un gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación. El economista Marco Flores es miembro del Foro Económico del Ecuador.